Hola, bienvenidos a la segunda semana del curso Introducción a la Teología Cristiana. En esta presentación hablaremos un poco de las diferencias entre doctrina y dogma. Primero, veremos la importancia de reconocer estas diferencias y cuáles son las implicaciones tanto para el ministerio como para la identificación de su propia teología contextual. Primero, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la doctrina? La doctrina es la revelación divina de diferentes preceptos tal cual se encuentran en las Escrituras. El problema que es más común con lo que acabo de decir es en cuanto al reconocimiento de la doctrina. Si usamos la frase tal cual como se encuentran en las Escrituras, entonces tenemos que hacer una pausa y descubrir ciertas cosas como la contextualización de la teología y la influencia de nuestras propias experiencias a cómo vemos y entendemos la revelación de Dios en la Biblia. Por ejemplo, que ya hablamos de esto, podemos leer un pasaje bíblico y entender algo que para nosotros es claro, pero una persona de otro contexto puede leer el mismo pasaje y descubrir otra realidad o otra verdad. Es por esto que es importante tener diferentes fuentes que informen nuestra teología para tener la capacidad de ver las verdades bíblicas a la luz de la totalidad de nuestra teología. De esta forma, entendemos que una proposición doctrinal es la articulación de ciertas verdades que parecen ser evidentes en la narrativa bíblica y que son organizadas de una forma metodológica. De aquí viene la frase teología sistemática. Es esta organización metodológica y sistemática. Las proposiciones doctrinales son, por ejemplo, lo que la Biblia cree de Jesús, ¿verdad? Decimos que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Esto es una doctrina bíblica que se descubre con una lectura detallada de la narrativa bíblica. Las doctrinas bíblicas nunca cambian en su sentido esencial, pero pueden cambiar en cuanto a la interpretación y aplicación a cada contexto, o lo que vamos a ver más adelante en su forma dogmática, como son declaradas y vistas. Pero puede cambiar también en cuanto a la aplicación. Toda teología es contextual, también la aplicación de dicha doctrina puede ser contextual. Por ejemplo, si volvemos a la doctrina de Jesús, el cual es llamada en una forma más general cristología, podemos ver que hay diferentes énfasis a la doctrina dependiendo del contexto. Algunas cristologías enfatizan la humanidad de Jesús, otras cristologías enfatizan la divinidad de Jesús. Esto lo veremos con más detalle las próximas semanas. Ahora, pasamos a ver lo que es el dogma y cuáles son las diferencias entre la doctrina y el dogma. El dogma es la articulación y declaración de las verdades doctrinales de una forma específica y sistemática. Por ejemplo, el credo de la iglesia, ¿verdad? Cuando decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, etcétera, etcétera, es una expresión doctrinal dogmática y sistemática de las verdades bíblicas, las verdades que encontramos dentro de la Biblia. Cuando decimos creemos en Dios Padre, el Hijo, etcétera, estamos en una forma organizada expresando dichas doctrinas. De esta forma podemos reconocer cómo el dogma es formado para guiar el entendimiento de la Biblia de una forma organizada. Por otro lado, el dogma está completamente atado a la doctrina. No puede haber dogma si no hay doctrina que le informe. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de Jesús que di al principio. No podemos hablar y decir que creemos en Jesús, el cual es 100% Dios y 100% humano, de una forma declarada y concisa públicamente, si no hay una evidencia bíblica o una doctrina que nos lleve a decir y entender esta declaración. No podemos decir, por ejemplo, que Jesús es un asesino y declarar en nuestras iglesias que creemos en Jesús asesino, un Jesús que completamente no existe, porque no hay ninguna evidencia bíblica que diga que Jesús es asesino. Cuando leemos la Biblia no vemos ninguna evidencia de esto. Por lo tanto,
para hacer una declaración dogmática, tiene que haber una doctrina que esté basada en la narrativa bíblica que le informe de una manera clara. Entonces el dogma está atado a la doctrina en esta forma, de que si no hay una doctrina que le informe, no podemos hacer una declaración concisa, organizada y pública de lo que creemos en la narrativa y en las escrituras. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la importancia de entender esta distinción entre doctrina y dogma? Si entendemos esta diferencia entre doctrina y dogma de una forma clara, esto nos ayudará a tener un mejor entendimiento de cómo nuestras propias construcciones doctrinales nos influencian en cómo entendemos y desarrollamos nuestras teologías y nuestros ministerios. Conocer estas diferencias es importante porque nos ayuda a ver y buscar mejores aplicaciones de nuestra teología y en nuestros contextos. Así que a manera de conclusión, quiero enfatizar que es importante ver cómo entendemos tanto lo que es la doctrina como lo que es el dogma. A través de las lecturas de esta semana y especialmente en el libro de Teología Liberadora de Justo González, vamos a estar construyendo nuestras propias verdades doctrinales y nuestras propias declaraciones dogmáticas que nos ayuden a descubrir y aplicar la Biblia de una forma más clara en nuestros propios ministerios. Quiero que medites en estas preguntas que son esenciales para esta presentación. ¿Cuáles son las doctrinas que tú piensas que son más importantes para ti y tu ministerio? Y segundo, ¿cómo le explicarías a un hermano o a una hermana de la iglesia la diferencia entre doctrina y dogma de una forma clara y breve? Piensa en esto un poco y trata de articular tu propia explicación de la diferencia de cada una de ellas y ver cómo lo explicas a una persona de la iglesia de una forma clara y breve. Bueno, espero que esta breve presentación, junto con las lecturas, los ayude a entender mejor la Biblia y sus propias proposiciones y posiciones teológicas dentro de sus respectivos ministerios. Bendiciones.